Muy buenas noches. Estamos dando inicio a este conversatorio con el tema de los procesos electorales en vías democráticas y en vías de dictadura, con invitados especiales de El Salvador, Honduras y representantes de Nicaragua. Reciban un caluroso saludo de parte de su servidor, Juan Carlos Valdivia, representante de la coalición de nicaragüenses exiliados en Panamá. Esperemos de que este ambiente se desarrolle de manera muy amena y podamos compartir la experiencia que vivimos dentro de estos tres países centroamericanos en pro de la lucha de la democracia y las libertades públicas. Estamos dando inicio. Les presento a la moderadora Luis Molina Jarquín, de parte de la coalición de movimientos nicaragüenses. Ella les dará a conocer cuáles son nuestros invitados especiales. Adelante, Luis. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por participar y gracias a los panelistas. Tenemos a continuación a Carlos Francisco Elías. Él es miembro voluntario de la Red Humanista por Latinoamérica. También él es asesor técnico del candidato Joaquín Polanco por parte del partido Nuevas Ideas. También él es licenciado en Ciencias Jurídicas, así que le damos la palabra y bienvenido, Carlos Elías. Adelante. Muchas gracias por la atenta invitación a este conversatorio, los procesos electorales en democracia y en dictadura. Cabal, el día de mañana en El Salvador se están celebrando las elecciones de los diputados, alcaldes y diputados de Parlacen. Esta fiesta democrática no es posible si estuviéramos en un régimen totalmente de un régimen bajo dictadura. Sé que El Salvador ha sido noticias en todo Centroamérica y a nivel internacional por la entrada de un presidente totalmente nuevo, un presidente joven y un presidente con ideas frescas y un presidente que incluso va hasta donde se encuentran los límites de los derechos en una democracia. En muchos medios internacionales e incluso en la oposición lo han tildado de ser un dictador. Los hechos que sucedieron el 9 de febrero, hace un año, fue una clara declaración para la oposición de tener un candidato en El Salvador investido de una figura democrática, pero en el fondo tiene dotes de dictador. Eso dicen los medios internacionales, pero a pesar de todo ello, el día de mañana, precisamente a 11 horas de que se abran las urnas, en El Salvador se están celebrando las elecciones democráticamente. Pero ¿por qué se deben esos comentarios? Ya lo vamos a ver más adelante. El artículo 3 del Código Electoral da la facultad a todos los salvadoreños el derecho al voto. Y el derecho al voto tiene tres características fundamentales. Es libre, directo, igualitario y secreto. Esas son las características que tiene el voto. Por lo tanto, nuestro voto tiene poder. ¿Y quienes conforman el cuerpo electoral? En base al artículo 8 del Código Electoral, establece que todos los ciudadanos salvadoreños capaces de ejercer el voto. Por lo tanto, el día de mañana todos los salvadoreños van a ir a los centros de votación a ejercer este derecho bajo una bandera democrática. Pero para entender esto, ¿por qué se celebran las elecciones? ¿Qué es democracia? Democracia proviene del griego demos y kratos, que significa poder del pueblo. Y es así que nuestra Constitución lo retoma en su artículo 86, que dice que el poder público emana del pueblo y establece reglas claras para evitar caer en una dictadura, que recordemos que en muchos países democráticamente pasan lentamente a formar una dictadura. Posiblemente Nicaragua, Venezuela, Rusia, pueden ser ejemplos de unos estados que posiblemente estén en un régimen democrático, pero disfrazado. Por lo tanto, en El Salvador, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay cláusulas pétreas dentro de la Constitución que no se pueden tocar. Eso las hablaré más adelante. Creo que tengo 10 minutos, así que voy un poco más rápido. El artículo 86 menciona dos cosas muy interesantes. Primero, que el poder público emana del pueblo. Segundo, que existen órganos del gobierno que cada uno tiene sus facultades y ninguno puede intrometerse en las facultades del otro, pero sí pueden colaborar juntos por el bien del país, porque en El Salvador el Estado está organizado bajo tres principios fundamentales. Primero, seguridad jurídica, bien común y justicia.
Bajo estos tres aspectos pueden colaborar los órganos del Estado, pero ninguno puede meterse en las atribuciones del otro. Avanzando a eso, para evitar la influencia de un partido político o de un órgano del Estado, en El Salvador se crea el Tribunal Supremo Electoral y es el máximo ente en interpretar las elecciones. Por lo tanto, aquí es de tener mucho cuidado, porque el Tribunal Supremo Electoral son la máxima autoridad en esta materia, pero son propuestos por los partidos políticos. Y aquí nace un vicio, porque cada fracción partidaria pone un magistrado dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tan imparcial puede ser este tribunal a la hora de las elecciones? Aquí está una pregunta. Si en dado caso en El Salvador pueda convertirse en una democracia en las próximas elecciones, ya que se perfila esa elección es una fuerza política única dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, el proceso rápido, un proceso electoral que conlleva la preparación de las elecciones, la inscripción de los candidatos, la designación de los lugares de votación, el inicio de votaciones y el día de mañana en El Salvador van a iniciar de 7 a.m. a 5 de la tarde las elecciones, el cierre de las votaciones y el escrutinio. Para ir avanzando, hablar del actual presidente. Ya dije que en El Salvador se van a retomar una manera democrática. Creo que tienen activado un audio. Ya. ¿Por qué se habla que El Salvador puede caer en una democracia? Por lo que pasó el 9 de febrero. El presidente Nayib Bukele llegó con todo el ejército a la Asamblea Legislativa a ordenar que le aprobaran el presupuesto, no a entrada. Hay un comentario. Volviendo al tema, ¿qué es lo que dijo el presidente? Que se había roto el orden constitucional. ¿Y qué para la sala de lo constitucional? ¿Qué es orden constitucional? Primero, el goce irrestricto de los derechos fundamentales. La forma del gobierno, que debe de ser un gobierno republicano, democrático, representativo. Y lo más importante, un sistema político pluralista. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, esto fue lo que se vio en las noticias, que el presidente llegó con el ejército a tomarse las atribuciones que no le correspondían al órgano ejecutivo. Y recordemos que un hombre que tiene poder siente la inclinación de ir hasta donde se encuentran sus límites. Y este 2021, la balanza del ejecutivo se va a poner a favor de él. Por lo tanto, va a tener más poder, incluso porque ahora sí van a tener diputados que trabajen de la mano con el gobierno. Esto puede ser bueno o malo en el estado de El Salvador, no lo vamos a saber, sino que en los próximos años. Ahora bien, para evitar que el sistema democrático se degenere, hay que tener en claro dos cosas. Primero, la Constitución de la República de El Salvador establece cláusulas pétreas, los cuales nos dicen que bajo ningún contexto puede volverse a reelegir un presidente de la República. Artículo 248, e incluso no puede reformarse la forma de gobierno, que es un gobierno democrático representativo en El Salvador. Esto es muy importante, ya que también suena en El Salvador reformar la Constitución. Pero para reformar la Constitución se necesitan pasar 2 asambleas legislativas, o sea que son 8 años para poder cambiar esto. Pero si es una cláusula pétrea, no se puede cambiar este artículo. Pero ¿y por qué se quiere cambiar la Constitución en esta gestión? Para que en la próxima asamblea se apruebe 2028. Ahí está la pregunta. Posiblemente en El Salvador vivamos una transición de un sistema democrático a una dictadura. Muchos medios lo dicen, la oposición lo ha dicho e incluso han querido destituir al presidente de la República de El Salvador por esta causal, por abusar reiteradamente del poder, por no cumplir órdenes judiciales o cumplirlas de una manera que no están explícitas ahí, abusando de todo su poder para hacer su voluntad, limitando derechos constitucionales.
y se fundamentan en la ponderación de derechos. Es más importante el derecho a la vida, a la salud, que el derecho al libre tránsito. Ese es el argumento que menciona. Podemos decir nosotros, está bien que se pondere el derecho a la salud y que se encierre todo el Estado de El Salvador, y otros pueden decir, no, está mal, no me pueden limitar mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, solo se pueden limitar en un estado de excepción. Es por eso que en el Estado de El Salvador, actualmente hasta el día de ahora, y mañana son las elecciones, hemos celebrado estas elecciones de una manera democrática. Y el presidente se ha mantenido al margen de estas elecciones, pero sí ha incidido en que voten bajo su bandera del partido político que él representa o ampara. Y esto puede ser bueno o malo, pues el futuro lo dirá. Yo como salvadoreño les puedo decir que sí ha habido un cambio, y un cambio de la población, de hartos de políticos corruptos, políticos que no ayudan a su gente. Pero hay que tener mucho cuidado. Es por eso que existe la división de poderes, el órgano judicial, ejecutivo y legislativo. Son contrapesos que debemos de tener muy en claro, y como población debemos de estar garantes que se respeten en todo momento esta división de poderes y que se respete la institucionalidad democrática en nuestro país. Por lo tanto, y yo creo que ya me pasé los 10 minutos, lo dejo hasta acá para respetar el tiempo y espero las preguntas. Un gusto. Muchas gracias, Carlos Elías. Bueno, a continuación vamos a presentar a Yasser Abdallah Handal Cárcamo. Él es fundador y vicepresidente ejecutivo de International Misión de Conexión. También él es del Departamento de Gestión de Calidad, gestor de procesos en el Hospital María Especialidades de Pediatría. Eso fue en el 2018 al 2016. Él también es oficial de planificación y evaluación de la gestión en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Es vicepresidente ejecutivo de la Cámara Junior Internacional, capítulo Comayagüela. También es el presidente de la organización ideas.org. Él está en representación de Honduras y nos va a hablar acerca de los procesos electorales bajo democracia. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto estar cumpliendo algunos sueños para muchos y ver a una Centroamérica unida, poder tomar y poder hablar sobre temas que realmente afectan más allá de nuestras fronteras legales. Voy a partir diciendo que en una democracia sí podemos elegir una dictadura, pero en una dictadura nunca vamos a poder pasar a democracia. Dejo ahí de entrada ese comentario porque muchas veces nosotros hemos ido a las urnas, hemos seleccionado candidatos, pero que posteriormente, al perder las instituciones o la institucionalidad o la representatividad que tienen en cada una de ellas, vamos pasando de poco a poco a la dictadura como tal. Así que yo ahorita lastimosamente estoy en camino en algunas reuniones porque estoy siendo parte de la observación internacional que va para las elecciones del día de mañana aquí en El Salvador, y no tengo como una mayor conexión o la tranquilidad para estar hablando un poco más de este tema, pero sí tenemos que estar bien claros. Nosotros podemos tener elecciones y se puede demostrar que existe una democracia, pero también tenemos que estar claros que muchas veces las personas que están ya en los poderes, ellos definen como, o quieren, mejor dicho, borrar nuestro pasado. O sea, nosotros como individuos hemos llegado hasta un punto porque tenemos un pasado, un presente, y el presente se llama libertad, justo en ese momento. Y si nosotros estamos dejándonos llevar solo porque hay una persona que representa un poder, difícilmente vamos a seguir avanzando. ¿En qué sentido? He notado, y de hecho yo y con un equipo que tenemos aquí de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Honduras, en la que estoy siendo parte en este momento, hemos notado que en el aire se siente un poco de fricción, que de repente uno va hablando y se siente
de que quieren mover nuestro criterio hacia un lado o hacia otro. Entonces, si existe la democracia, si mañana vamos a un proceso 100% democrático, ¿por qué de repente quieren que nuestro criterio se mueva para un punto o para otro? Entonces, no tratemos de caer que las instituciones, solo porque ya están conformadas, realmente se están ejerciendo democráticamente. En mi país hemos vivido ahorita capítulos en política, que hubo una reelección para unos ilegal, para otros legal. Estamos viendo que los poderes de repente están casi uniéndose, o de repente algunos podrían decir que ya no existen, pero para otras personas sí seguimos estando en un estado de derecho. Pero eso es de cada uno de los puntos de vista, ¿verdad?, que cada uno tiene. Simple y sencillamente eso es, pero sí es muy difícil que nosotros podamos comprender que el poder absoluto o al tener poca o baja representación, vamos a encontrar sucesos como ya lo mencionabas tú, de que ver a un presidente que entre con guardia militar a otro poder y querer ejercer o coartar o limitar, ¿verdad?, por el hecho de decir yo tengo el poder para hacer eso, para que las decisiones sean tomadas de otra forma. Entonces debemos de estar muy conscientes en eso. Hay que siempre velar porque si exista una representación en la diversidad, hay la riqueza, y eso debemos de ser conscientes. Les agradezco, les felicito también por estar tomando estos espacios, porque es necesario que la juventud inicie a impactar de una forma real en los cambios y en las decisiones del presente, para que realmente tengamos el futuro que queremos, porque todos se llenan la boca muchas veces diciendo de que la juventud es el futuro del país, pero en el presente los espacios casi nunca están, y si está el espacio quieren que nosotros nos apeguemos ya a un guión dado. No creo que ninguno de nosotros va a estar en esa medida. Yo creo que todos nos hemos preparado, y como lo decía, el pasado de nadie se puede borrar, es decir, muy buenas ideas pueden ser o lo que sea, pero cada quien tiene un recorrido y principios individuales que debemos de respetarlo y tratar de coincidir para que tengamos el mejor resultado, no para una persona, no para un partido político, sino para la nación y la mayoría de los ciudadanos de cada una de ellas. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Yasser. Bueno, a continuación tenemos a Carlos Jarquín. Él es representante de Ciudadanos Unidos por Nicaragua. Él ha sido un activista político, defensor de los derechos humanos antes del 2018 y actualmente continúa en la defensa de la democracia. Bueno, él nos va a hablar acerca del tema de los procesos electorales bajo una dictadura. Adelante, Carlos. Bueno, Nicaragua, pues tenemos una democracia prácticamente desde 1990 al 2000, estamos en 2021, pero del 90 al 2006 tuvimos avances en materia de democracia, en materia de institucionalidad y en materia de respeto a los derechos humanos. Del 2006 para acá son 15 años del Frente Sandinista, una izquierda. Actualmente, digamos, se mantiene, digamos, a través de los fraudes electorales que han sucedido del 2006, 2008, 2011, 2012, 2016. Ese es el peligro que causa en la democracia, porque el pueblo nicaragüense ha elegido a gobernantes durante su último periodo, pero desgraciadamente siempre sucede que se eternizan en el poder. Actualmente en Nicaragua, del 2006 para acá, el 2016, después del 2018, sucedió un fenómeno. La población, la mayoría de la ciudadanía, salió masivamente a las calles a protestar en contra de un sistema autoritario, represivo, un sistema que nos ha venido retrocediendo 40 años atrás. Entonces, la historia de Nicaragua, y eso pasa porque en este 2021, Centroamérica está conmemorando 200 años de independencia. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿en qué hemos avanzado en Centroamérica? ¿En qué han avanzado los países centroamericanos en su independencia, en su democracia, en su libertad, en su crecimiento acá en Centroamérica? Nicaragua
tenemos una posición, digamos, geográficamente bien positiva para la región. Somos el país más grande de Centroamérica, poseemos los recursos naturales más tierras fértiles que nuestros productores. Aquí se siembran prácticamente la agricultura, nuestros propios recursos hidráulicos, tenemos agua para darle a toda Centroamérica y América Latina. Pero ¿qué ha pasado? Que los gobernantes que hemos tenido en Nicaragua hemos, digamos, retrocedido gradualmente. Entonces, en el 2018 para acá pasó ese fenómeno, donde la población salió, aquí estuvieron en las calles jóvenes, adultos, profesionales, campesinos. Es la lucha del movimiento campesino antes del 2018, los estudiantes, etcétera. Entonces, quedó atrás las fuerzas políticas, llamémosles partidos políticos, porque también tienen una deuda con Nicaragua, porque desgraciadamente los partidos políticos se deben de buscar mecanismos democráticos para que ellos mismos sean más democráticos. Entonces, tenemos unas elecciones este año 2021, son elecciones presidenciales, elecciones al Parlacén y elecciones a la Asamblea Nacional. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De que el actual sistema quiere mantenerse a través de la represión de las fuerzas de la policía. Los paramilitares están siempre asediando a las fuerzas opositoras que se quieran organizar. La ciudadanía pues está muy a la expectativa. Podemos decir que el 75, el 80% de la población está esperando una opción democrática que surja desde las bases. Entonces ese es el reto que tiene también la oposición en Nicaragua, que busca cómo aglutinarse, cómo formar una visión democrática que le dé esa prosperidad, esa seguridad al pueblo nicaragüense. Tenemos también que la Organización de Estados Americanos dio hasta el 31 de mayo para que el gobierno de Ortega, eso fue en la última resolución que dio la OEA, para que Ortega dé las reformas electorales suficientes para que podamos ir a un proceso electoral creíble y que se respete la voluntad popular. Entonces, ¿por qué? Porque periodos atrás lo que hemos tenido han sido farsas electorales, hemos tenido fraudes electorales. Aquí prácticamente el gobierno ha decidido quién es el presidente, quién es el vicepresidente, cuál es un diputado que le va a regalar a la oposición. Una oposición que todavía le hace falta más beligerancia para que surja a la raíz. Ahí se cierran las puertas a la verdadera oposición porque surgen movimientos nuevos, porque estamos en una etapa de una evolución más allá de la ciudadanía que quiere cambio, quiere una verdadera participación. Entonces, ese es el reto que tenemos los nicaragüenses de aquí al 7 de mayo, a las elecciones de 2021. Si aquí en Nicaragua no se dan las reformas electorales suficientes, podemos decir, digamos, que cuál va a ser el resultado, porque siempre hemos mantenido que años atrás estamos en la construcción, se construyó una dictadura aquí en Nicaragua que tiene desde 1979, ha estado gobernando desde abajo, un diseño que ellos tienen, porque recordemos que el socialismo del siglo XXI está en toda América Latina y parte de Europa. Entonces los nicaragüenses estamos claros de ese fenómeno que en los partidos políticos cuando llegan al poder siempre sucede el balance que llega en un momento de decepción, un momento de retroceso democrático y pierden credibilidad ante la población y ante la ciudadanía. Entonces es la alternabilidad que se estaba dando aquí en Nicaragua, pero desgraciadamente nos quieren llevar el Frente Sandinista a una Cuba, a una Corea del Norte, donde nada más ellos voten y ellos elijan. Entonces, ese es el reto que tenemos actualmente la ciudadanía. Por eso que aquí en Nicaragua, del 2018 en adelante, miles de nicaragüenses están en el exilio. Aquí hubieron, todavía tenemos presos políticos, todavía está la persecución hacia la población, hacia los partidos políticos que quieren constituirse, organizarse, quieren salir a protestar, está prohibido. Entonces estamos en una dictadura y en dictadura, en unas elecciones limpias y transparentes, el pueblo es el que tiene la última palabra. Pero acá actualmente no podemos comparar San Salvador con Nicaragua, San Salvador, Honduras con Nicaragua, Honduras con Costa Rica o Nicaragua con
con Guatemala, porque allá hay institucionalidad democrática, hay independencia de poder del Estado. Aquí en Nicaragua actualmente tenemos los 4 poderes del Estado: el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral. Prácticamente lo controla un partido único. Entonces eso no es democracia, eso es vivir en una dictadura. Ir en unas elecciones a una dictadura, prácticamente el resultado es lo que la dictadura desea, pues, que es mantenerse en el poder. Pero la mayoría de la población nicaragüense ya despertó, ya tomó conciencia y sabe cuál es la ruta. Aquí en Nicaragua lo que estamos demandando son elecciones libres, transparentes, que se libere a los presos políticos, que se manifieste la población cívicamente, que regresen los exiliados, que vengan aquí los organismos de observación internacional a observar los procesos electorales y que tengamos una fiesta cívica como lo tiene Costa Rica, Panamá, otros países de Centroamérica, América Latina. A nosotros nos llena de mucho positivo, digamos, que en San Salvador se estén celebrando mañana elecciones legislativas y municipales, próximamente también en Honduras, que va a haber un proceso electoral primarias. Nosotros hemos observado las elecciones primarias en Honduras, hemos estado también en San Salvador, hay unas misiones electorales que están presentes allá, porque eso nos llena de experiencia. Entonces la ciudadanía es la que debe de participar y ser partícipe y ser actor decisivo, que es lo que queremos, que lo que queremos es una Nicaragua diferente, una Nicaragua con prosperidad y que se respete la voluntad popular. Y a 200 años, eso nos hacemos la pregunta, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué nos han fallado nuestros antepasados? Pero nosotros queremos construir una Centroamérica unida, una Centroamérica en desarrollo, en prosperidad, en democracia, en crecimiento, y solo se logra a través de una democracia representativa y participativa y donde los actores verdaderamente de incidencia estén participando, porque aquí la ciudadanía, y le pongo el ejemplo, pues en todos los procesos de América Latina, en este inicio de 2021, se han dado elecciones y van, digamos, y se respeta la voluntad popular, porque tampoco las democracias son perfectas en América Latina y en el mundo, sino que tenemos democracia que hay que irla fortaleciendo, hay que irla desarrollando, y es la propia ciudadanía que tiene que participar. Entonces, vamos a un proceso electoral nicaragüense que es el 7 de noviembre de 2021. Estamos a la expectativa del 31 de mayo, que la OEA le dio ultimátum al gobierno de Ortega para que dé elecciones libres y transparentes. Entonces, después del 31 vamos a tener un escenario ya más decisivo en los nicaragüenses. Mientras tanto, ahorita nos estamos organizando, nos estamos fortaleciendo, porque ese es el fortalecimiento que nos da la ciudadanía, porque tenemos ese respeto y esa dignidad y esa moral de regresarle a Nicaragua a esa democracia donde vivamos tranquilamente, podamos disfrutar de una Nicaragua mejor, una Nicaragua en democracia, pero que se respete la voluntad popular y que se respete la dignidad de la persona humana y la promoción y respeto también de los derechos humanos, porque eso es muy fundamental lo que ha sucedido acá en Nicaragua, que el mundo entero va a estar a la expectativa. Tenemos prácticamente las sanciones de parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, pero queremos más todavía accionar de la comunidad internacional y más presión a lo interno, que eso lo va a lograr también en una democracia, porque todos queremos vivir en tranquilidad, queremos vivir en paz, queremos fortalecer, porque algo común que tenemos en Centroamérica que vivimos, los jóvenes que estamos hoy, no vivimos esa época, pero sí nuestros padres, que fue en la época de los 80, que hubo un conflicto armado en Centroamérica, en Guatemala, en San Salvador, que también fue un conflicto en Nicaragua. Entonces, algo tenemos en común Centroamérica. Entonces, a 200 años tenemos ese desafío y ese reto que todos debemos de participar, debemos de involucrarnos para que podamos tener resultados diferentes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a entrar a las preguntas y respuestas y me gustaría que por favor los que quieran tomar la palabra levanten su manito y se les va a dar 1 minuto para formular la pregunta. Y por favor, también hacer mención al país que quieren que le responda la pregunta. Adelante, Carlos Elías. Hola, un gusto. Tengo 1 minuto, así que voy a ser breve. A Nicaragua, interesante ponencia y quisiera saber qué fue lo que pasó en Nicaragua para llegar de una democracia a una dictadura. Porque todos sabemos que en Nicaragua sí hay democracia, pero hay algo, una institucionalidad que no deja que se desarrolle
y desde cuándo inició este periodo y cómo fue que en Nicaragua empezó la transición a un gobierno autoritario, porque sabemos que está en una democracia, pero ¿qué fue lo que ha impedido que se celebren las elecciones de una manera totalmente democrática? Ya que mencionaste es algo muy importante, que un partido político gobierna los 3 órganos del Estado. Bueno, mencionaste que eran 4, aquí en El Salvador son 3, y esto puede pasar acá en El Salvador. Por lo tanto, quisiera saber de una experiencia de un país hermano, ¿qué fue lo que pasó? Adelante, Carlos Jarquín, puedes contestarle la pregunta a Carlos Elías. Bueno, nosotros, pues, digamos, a nuestra edad, pues, digamos, no vivimos lo que fue el 79, que fue el triunfo de una revolución, que el 79 al 90, prácticamente aquí la revolución fue fallida, se armó, digamos, una contrarrevolución aquí en Nicaragua en contra del Frente Sandinista, porque prácticamente el comunismo de Cuba, de Rusia y esos países querían implantar en Nicaragua, que fue la región afectada, incluso se afectó también en ese momento San Salvador y Guatemala, que estábamos en conflicto. Entonces, prácticamente fueron 10 años de guerra. Aquí hubo de todos bandos, de tanto el Frente Sandinista y como la contrarrevolución, más de 50,000 muertos. ¿Ya? Entonces llegamos a unos acuerdos que fue los acuerdos de Zapuá, las firmas de Esquipula, donde los países de Centroamérica, la comunidad internacional, jugó un papel muy fundamental para llegar a un proceso electoral, a unos acuerdos en las elecciones de un 25 de febrero, que hace 31 años triunfó la Unión Nacional Opositora, que fue una unidad de 14 partidos políticos, y triunfó doña Violeta Barrios de Chamorro, que nos trajo, digamos, una democracia 15 años después, pero que en el 2006, digamos, a raíz, pues también que fueron los partidos políticos, también se dividió, pero que en esos 15 años de democracia, prácticamente, pues, digamos, se jugó un papel fundamental, pero que no se descuidó un poco de la independencia de poderes del Estado. Entonces vino el Frente Sandinista desde abajo a gobernar y vino a manipular a los partidos, a los gobiernos electos democráticamente. Entonces vinieron ellos a lo que se llamó unos acuerdos, pues, que surgieron y que prácticamente en el 2006, gracias, pues, digamos, podríamos llamarla una división de las fuerzas democráticas, surgió el Frente Sandinista con el 38%, que aquí en Nicaragua, la ley electoral te decía que tenías que ganar con el 50% más 1, pero con una diferencia de un segundo lugar de un 10%, 5%, pero que actualmente, pues, digamos, con todas estas reformas del 2006 para acá, 15 años de Frente Sandinista, que fue gracias a los fraudes que ellos realizaron, reformaron la Constitución a su medida, y tenemos, digamos, que el control absoluto de todos los poderes del Estado. Entonces aquí los nicaragüenses hemos ido a votar, pero no hemos elegido verdaderamente, democráticamente, porque se ha tergiversado la voluntad popular, y por eso que surgió el 18 de abril un levantamiento popular. La ciudadanía se manifestó masivamente, entonces, porque estábamos cansados ya de tanto corrupción, de tanta pobreza aquí en Nicaragua, de tanta persecución. Entonces prácticamente llega un momento de un cansancio de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía quiere cambio, quiere algo nuevo. Entonces por eso que estamos luchando por algo nuevo y salimos masivamente de las calles. Entonces estamos llegando a un proceso electoral 2021 donde la ciudadanía estamos claros cuáles son nuestras demandas, y la comunidad internacional está claro, la OEA, la ONU, la Unión Europea están claros de todas nuestras demandas, de lo que pasó en Nicaragua aquí. Entonces, llegamos a un momento de que tenemos que tomar una decisión, y esa decisión la estamos tomando todas las fuerzas democráticas, los movimientos, uniendo, pues, digamos, porque se está trabajando también en esfuerzos de unidades, porque eso es lo que queremos presentar, pues algo distinto, algo diferente, y es la ciudadanía que quiere que surja esa alternativa. Entonces, por eso es que, digamos, antes del 2018, los organismos internacionales, la misma comunidad internacional, pues, decían que Nicaragua está viviendo una democracia, que aquí se respetaba la voluntad popular, pero era prácticamente maquillaje, porque recordemos que
las dictaduras tienen estrategia, tienen el control absoluto de todos los medios de comunicación, tienen equipos que informan a otros países de otra información que no es la verdadera en Nicaragua, pero tenemos que millones de nicaragüenses salimos a las calles el 18 de abril y la comunidad internacional y a toda América Latina y Centroamérica es testigo que estamos luchando contra una dictadura aquí en Nicaragua. Gracias, Carlos. En el orden de la palabra tenemos al señor Gallegos Reyes y a continuación sería Ronnie Busto. Adelante, señor Gallegos. Ok, muchas gracias. La pregunta básicamente es para Carlos Elías de El Salvador, pues, y voy a ampliar nada más la contestación de Carlos Jarquín, en el sentido de que nosotros como nicaragüenses, yo soy uno de los representantes de la Alianza Cívica para la Unidad Nacional, ACUN, somos integrantes de la Coalición Nacional en Nicaragua. Y nosotros, desde nuestra misión y visión como Alianza Cívica para la Unidad Nacional, estamos proponiendo nunca más reelección presidencial ni de vicepresidente, porque al hacer el análisis, y por eso me voy a dirigir a Carlos Elías de El Salvador, ¿verdad? Que básicamente ustedes, los salvadoreños, sí dieron la fórmula mágica para evitar que se repitieran los procesos, pues, de revolucionarios, de muerte, de violencia en los 80 y parte de los 90 que vivimos los nicaragüenses, porque nosotros sí permitimos, una vez que ganó doña Violeta, la reelección discontinua, o sea, una sola vez después de un periodo presidencial. Mientras que usted, y eso es lo que me gustaría preguntarte, Carlos Elías, cuando decís que hay un articulado pétreo de que hasta los 8 años, ya me gustaría ampliarlo porque básicamente no lo había escuchado tan bien como lo estás explicando, en el sentido que nosotros lo vamos a retomar para hacer la presentación más allá de los 8 años de 2 legislaturas. Más bien tendríamos que proponerlo para nunca más, pues con un 95 o 100%, para que se pueda reformular eso. Pero me gustaría eso, y en la parte de Carlos Jarquín, nada más complementarle la respuesta a todos los otros participantes, que esa fue la debilidad que aprovecharon los del Frente Sandinista, porque se permitió de una manera que hubiera reelección y que en este caso el comandante Ortega pues siguiera participando pues de los procesos electorales en democracia, para que cayéramos en la trampa y volvernos a la dictadura. Pues Carlos le explicó muy bien todo el proceso de 2006 hasta la fecha, y estamos nosotros tratando de juntarnos todos, ¿verdad?, para hacerle frente a esta dictadura. Gracias. Referente al artículo pétreo, son cláusulas pétreas que están dentro de la Constitución, lo que quiere decir que son intangibles, son las que están escritas en piedra y que no se pueden reformar bajo ningún contexto. Recordemos que la Constitución de El Salvador nace bajo una asamblea constituyente que es originaria, fue derivada, que fue después de los acuerdos de paz, pero en esa asamblea constituyente se estableció, para evitar recaer en una dictadura, tener un artículo pétreo, pero este artículo que no se puede reformar, hay una causa. ¿Será que la voluntad soberana del pueblo no puede reformar totalmente su constitución? Hay dos causales en las que sí pueden. Primero, en una revolución. Segundo, en que se destituya el actual gobierno republicano y democrático y se instaure uno nuevo. Pero en nuestra Constitución, el artículo 248, y se lo voy a leer textualmente para que lo puedan retomar, y dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Primer inciso. Segundo, para que tal reforma pueda decretarse, deberá de ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por un número de 10 diputados, no menor de 10 diputados. Y aquí viene la cláusula pétrea. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieran a la forma de
a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República de El Salvador y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Lo que quiere decir este artículo es textual, que si una asamblea llega un presidente y un partido político con la mayoría absoluta en la asamblea legislativa, en ningún contexto va a poder reformar este artículo. No van a poder decir que van a reelegir al presidente. Bueno, hace poco un ciudadano del partido Nuevas Ideas perdió los derechos de ciudadanía por decir textualmente en redes sociales que iba a proponer, en caso que él fuera electo como diputado, la reelección al presidente. Es una causal de pérdida de los derechos de la ciudadanía en El Salvador. Por lo tanto, este artículo y el sistema de El Salvador tiene esta cláusula pétrea que no puede ser alterada bajo ningún contexto, e incluso para poder reformar un artículo de la Constitución deben de pasar 2 asambleas legislativas, o sea que son 8 años. Y bajo ningún contexto se puede proponer la reelección de un presidente, pero sí se puede reelegir, o sea, un presidente puede estar en este periodo, no puede estar en el próximo, pero en el otro sí. Así se juega el sistema democrático en El Salvador. Hasta el momento no se ha vivido este escenario, pero sí se está poniendo alarmas porque se quiere reformar la Constitución y no sabemos bajo qué contexto se quiere reformar, pero este artículo, y así lo ha interpretado la Sala de lo Constitucional, son cláusulas intangibles que no se pueden reformar bajo ningún contexto en los estados. E incluso nuestra Constitución deja al aire cuál es el proceso de reforma constitucional, no lo desarrolla, pero sí está este artículo que la protege el sistema democrático, representativo y pluralista de los partidos políticos y de la democracia en El Salvador. Me quedo hasta acá por el tiempo. No sé si contesté su pregunta, si no, con gusto la ampliamos. Sí, muchas gracias. Sí, está contestada, gracias. Gracias, Carlos Elías. Bueno, adelante, Ronnie Bustos, con tu palabra. Tienes la palabra. Por ejemplo, yo quería saber en el caso de El Salvador, por qué él habla de que en El Salvador se está como instaurando una dictadura cuando el presidente de El Salvador está siendo uno de los mejores visto por el pueblo, tanto el pueblo salvadoreño como en Latinoamérica. Cuando me habla el joven, me habla de que se está instaurando una dictadura. ¿En qué se basa eso para decir sobre una dictadura como la que vive en Nicaragua? Es cuando ha hecho cosas atroces. En el caso de Daniel Ortega, bueno, ha asesinado más de 300 jóvenes, ha violado la Constitución varias veces, ha interpuesto leyes en contra del mismo pueblo, ha hecho un sinnúmero de barbaridades. En El Salvador yo he visto, según las noticias, que el presidente ha hecho un buen trabajo contra las maras, ha hecho un trabajo por el pueblo, ha peleado por el dinero del pueblo que se ejecute realmente hacia dónde va. Son dos cosas diferentes, entonces si podemos hacer como un breve análisis en qué se basa para considerar que El Salvador puede entrar a una dictadura. Bueno, un gusto poderte saludar. Yo dije que los medios internacionales y la oposición tildan de dictador al actual presidente, pero mi opinión personal no, en ningún momento dije que Bukele era un dictador. Sin embargo, los medios internacionales y por los hechos sucedidos el 9 de febrero del año pasado, tildaron al presidente como un posible dictador que está abusando de sus atribuciones del órgano ejecutivo, imponiendo su voluntad, e incluso en esta pandemia enfrentó a los dos órganos del Estado. Primero, la Asamblea Legislativa. Segundo, la Sala de lo Constitucional. Él en esta pandemia violentó muchos derechos, ¿verdad? Fundamentando eso en la ponderación de derechos fundamentales, que el derecho a la vida y la salud es más importante que el derecho a la libertad.
y no acatando órdenes de la Sala de lo Constitucional, sino que fue hasta reiteradas ocasiones que sí lo hizo, respetando eso, pero los medios internacionales sí han tildado, y la oposición, que los partidos políticos tradicionales, al ver o un candidato joven y que está haciendo las cosas bien, tal como lo mencionan aquí en El Salvador, si vamos a preguntar, el 90% aprueba, porque sí se está trabajando. Hay un problema. La función principal del presidente es procurar la armonía en la sociedad, y él en todas las ocasiones confronta a la oposición política y está creando un aparataje de comunicación que solo ve cosas buenas, tal como lo mencionó mi compañero Carlos. Están manipulando la información, pero también los otros medios están manipulando la información. Aquí no hay buenos ni malos, sino que recordemos que para gobernar un estado se debe de velar por el bien común de todas las personas, y el presidente lo que está haciendo es atacando directamente a la oposición. Ellos son ciudadanos también, pero él lo que está haciendo es confrontando, está poniendo a los órganos del Estado en contra del órgano ejecutivo, y lo que se alega es que no se tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, y eso puede cambiar este 28 de febrero en El Salvador. Ahí va el problema, tal como lo mencionó Carlos. Hay un partido político que tiene la mayoría en los 3 órganos del Estado. El presidente, al tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa elige a los magistrados, al procurador y al fiscal, ¿qué no va a poder hacer el presidente? Va a aplastar a la oposición. En definitiva lo va a hacer este 28 de febrero. Si están haciendo las cosas bien, ya voy a terminar ya para no alargarme, pero voy a dejar este mensaje. El presidente Bukele sí es uno de los presidentes mejor evaluados en Centroamérica y a nivel mundial. Se están haciendo las cosas bien, pero igual se está abusando el poder hasta donde se encuentran los límites, y en reiteradas ocasiones ha ido en contra de la Sala de lo Constitucional. El propio presidente de la República de El Salvador no está respetando la institucionalidad. Incluso el descontento de las personas hacia el órgano judicial está patente, y gracias a quién, al presidente de la República, porque está fomentando esta división social. A ese sentido estoy interpretando de una manera jurídica. Sin embargo, como ciudadano les puedo decir que el presidente Bukele ha hecho más en estos 2 años que todos los presidentes en los 20 años que estuvo Arena y el Frente juntos. Ese es el sentir de un ciudadano y el sentir de todas las personas que he tenido la oportunidad de hablar. Pero hay que tener cuidado, que no hay que darle mucho poder a alguien, porque está demostrando que puede abusar de él. Y esa es mi reflexión de hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Carlos Elías. Tenemos a Ronnie nuevamente. Seamos breves, tienes 1 minuto, Ronnie, adelante. Vuelvo otra vez con referente al tema del Salvador. Quiero que tomemos en cuenta siempre Nicaragua, pues, con referente a dictadores. En el caso de Nicaragua, dictadores como Daniel Ortega no hay, como Nicolás Maduro tampoco, como el de Cuba tampoco. Comparar, creo yo, al presidente de El Salvador, una posible dictadura, solo por el hecho de perseguir, porque yo he visto y he seguido muy de cerca la información de El Salvador, y el presidente de El Salvador persigue a los delincuentes, que son los políticos, que han manipulado y han hecho malversaciones de fondo. Tal es el caso del expresidente Funes, que salió huyendo de El Salvador por malversación de fondo. Incluso el presidente de El Salvador pidió a Costa Rica que se extraditara a un familiar de Mauricio Funes. Entonces, pregunto, ¿significa que es malo un presidente cuando persigue los fondos del pueblo? ¿Es malo un presidente cuando persigue a los políticos que no están del lado del pueblo? ¿Es malo un presidente cuando
todo lo que se recauda de impuestos se lo da al pueblo y se ve, porque esto no es algo que no se tapa, esto se ve. Incluso yo estoy en Panamá y han hecho comparaciones, los panameños han hecho muchas Tiempo, comparaciones Ronnie. con el presidente de El Salvador, incluso hasta con la entrega de $300 en bono, y en Panamá dice que se entrega $100. Eso es mi punto de vista. Quería saber con referente a esto, si él ve malo que el presidente de El Salvador persiga lo político. En definitiva, no. El presidente Bukele ha hecho mucho más que entregar $300. Ha dado casas, ha dado paquetes alimenticios e incluso los ha dado a Guatemala cuando pasó esto de las tormentas. E incluso el día de ayer empezó a dar 2 cartones de huevos a todas las familias de El Salvador, y no es malo en definitiva, porque la corrupción hay que arrancarla desde raíz, y por eso estas elecciones son sumamente importantes en El Salvador, porque el presidente reiteradamente dice que no lo dejan trabajar. El órgano legislativo es el primero y el órgano judicial es el segundo. Por lo tanto, ahí está la controversia, que el presidente en reiteradas ocasiones se ha metido en las atribuciones de otros órganos del Estado. Y recordemos que en una democracia los 3 órganos del Estado no se deben de someter unos con otros. Entonces, la función del presidente, a ese irrespeto a los demás órganos del Estado, se le ha tildado de esta figura. Pero en lo personal, como ciudadano, no lo veo malo que vaya en contra de las personas que han estado robando por años al país. Tenemos diputados que ya tienen 15 años en la Asamblea Legislativa, 20, y hay algunos que tienen hasta 24 años, y lo único que han hecho es enriquecerse ellos mismos. Por lo tanto, viene un presidente totalmente nuevo y a sacarle toda esta corrupción a estos políticos, y ahí entra el conflicto entre órganos del Estado. En ningún momento puedo decir que no. Pues, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, escucha. Oye, Continúa, entonces, Carlos Elías. el presidente Bukele No tengo comunicación por tiene interferencia el audio. Bueno, el presidente Bukele en ningún momento he dicho que por perseguir a los corruptos es un mal presidente, y no podemos comparar al presidente Bukele con el de Nicaragua ni Venezuela, porque él está trabajando por el pueblo y se debe a él, y ha hecho mucho más de lo que los presidentes anteriores han hecho. Por lo tanto, como salvadoreño, sí me siento orgulloso del actual presidente, pero tengo un poco de miedo de que tenga el poder absoluto en la Asamblea Legislativa y en el órgano judicial, principalmente en el órgano judicial. Ahí es mi principal miedo, porque soy abogado y sé cómo se puede mover la corrupción en el órgano judicial, y al tener los 3 poderes juntos de la mano trabajando con un mismo partido político es lo peligroso, y es el filo que define una democracia y una dictadura, porque recordemos que el poder corrompe hasta el más bueno de todas las personas, pero no, eso no quiere decir que el presidente Bukele marcó un antes y un después en la política de El Salvador y a nivel mundial e internacional. Eso sí, sin dudarlo. El presidente Bukele es uno de los mejores evaluados. Un gusto. Tiene levantada la mano del otro colega. Gracias, Carlos Elías. En el orden de la palabra tenemos a Osir y después tenemos a Yasser. Adelante, Osir, y seamos breves, por favor. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta. Gracias. No, en relación a lo que habló Carlos Jarquín, quiero agregar algo. Pues la realidad de las cosas es que en Nicaragua ya se rompió el equilibrio, como hablaba el hermano de Salvador, en el que los poderes los ha acaparado y los ha controlado, en el sentido de que tiene la mayoría de la asamblea. Entonces en la asamblea los diputados son los que deciden qué reformas y leyes se van a implementar
y ya en Nicaragua no se lograría una democracia y un equilibrio democrático si los mismos políticos viejos, arcaicos, que lograron tener y obtener poder de un inicio y vieron que esa oportunidad de seguir viviendo a costillas del pueblo y no quieren soltar ese hueso jamás porque es lo que los mantiene vivos y ya no tienen nada más que hacer y están hasta, como dicen, hasta ahí llegaron, no saben qué otra cosa hacer y ahí se van a quedar luchando y acaparando el poder. Entonces comienzan a maquinar en las leyes que le van a beneficiar para mantenerse y eternizarse ahí en ese lugar, en ese espacio, y que son los diputados y los políticos. Pienso yo de que se tiene hasta ahora de que la juventud se está viendo de que si no se pone, no nos ponemos a buscar los espacios, a incidir y ver cómo involucrarse en la política, porque ¿qué dice el joven? ¿Cómo voy a invertir en mi futuro, en mi familia, si de la noche a la mañana los viejos dinosaurios que se han lucrado y han hecho riqueza, buscan cómo mantenerse ahí a costillas de la fuerza y vayan a matar a mi hijo de la noche a la mañana porque salga a protestar o a reclamar algún derecho que en las calles y que le receten balas? Entonces, la realidad de las cosas es que en El Salvador también quiero saber cómo Bukele va a luchar contra unos políticos dinosaurios financiados por el socialismo que viene, sabemos muy bien que una agenda y un manual que dejó Fidel Castro se lo distribuyó a Venezuela y se lo distribuyó a Nicaragua y se lo distribuyó a todos los países donde podían plantar la semilla socialista para comenzar a lavar cerebros desde la niñez para crear un estado de permanencia política y un totalitarismo en el que el objetivo es eternizarse allí en el poder y no dar lugar a ningún equilibrio democrático que exista en Latinoamérica. Prácticamente como en Venezuela se sigue manteniendo una dictadura, son los mismos pasos que está siguiendo Ortega, el dictador y en El Salvador lo que vemos es lo contrario, donde el presidente Bukele se está viendo de que tiene un poder de oposición socialista, comunista, donde sí hay financiamiento y dinero e intereses de por medio, luchar contra esa corrupción, para él tiene que violar leyes y constitución y las leyes constitucionales. Para mí que las constituciones y las leyes se tienen que actualizar. Adelante, Carlos Elías, él te hizo una pregunta. Sí, bueno, ¿qué va a hacer Bukele para sacar a los dinosaurios o lo que dicen acá en El Salvador, los dipurratas? Así es como se expresan todo el pueblo salvadoreño de los diputados. Primero, el día de mañana la población va a salir a votar masivamente porque lo que dicen, voto masivo mata fraude. Como sabemos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron electos y puestos en su lugar por los partidos políticos tradicionales. Y el principal miedo del presidente Bukele es que el día de mañana existe un fraude electoral. Por lo tanto, ha mandado a toda la población un mensaje muy claro. Voto masivo mata fraude. Y la primera, lo que va a hacer el presidente es renovar la Asamblea Legislativa por diputados que sí trabajen por el pueblo. Esta es lo primero que va a hacer.
desde que entró en su gestión, dijo, queremos diputados que trabajen de la mano con el presidente Nayib Bukele. La primera. La segunda, una renovación de los alcaldes en todos los municipios. El tercero, va a trabajar de la mano con los diputados y alcaldes y junto al pueblo para tener mejores condiciones sociales. Eso es lo que va a hacer el presidente Bukele en su gestión. ¿Cómo va a quedar la oposición tradicional? Primero, tenemos a diputados que han sido procesados y que por el famoso fuero no han sido llevados a la justicia. Y eso se va a ver en los próximos años, que el presidente Bukele va a ir de frente con estos diputados que han negociado con pandillas, alcaldes que ellos han dicho, sí, yo negocié con las pandillas y lo volvería a hacer. A eso vamos, a ir a que se cumpla justicia con estos candidatos que han negociado con la vida de los salvadoreños. Eso es lo que va a hacer el presidente Bukele. Y por razón del tiempo, no sé cuántos tiempos más nos quedan, me quedo hasta ahí. Si no te contesté tu pregunta, por favor, hacémelo saber y la podemos ampliar dependiendo del tiempo que nos puedan dar. Gracias, Carlos Elías. Bueno, tenemos en el orden de la palabra a Yasser. Adelante, Yasser. Gracias. Miren, yo inicié diciendo que la democracia puede elegir una dictadura, pero ya en una dictadura es difícil lograr una democracia. Honduras sabemos que tuvimos un corte de democracia en el 2009, cuando un presidente fue sacado a la fuerza o otros constitucionalmente hicieron el cambio. Luego de eso hemos tenido 12 años de un partido en el gobierno, ¿verdad? Y que poco a poco se ha ido notando cómo la división de los tres poderes ha sido reducida. Y lo que ustedes están a punto de, o lo que todo el mundo está a la expectativa internacionalmente, es que el día de mañana puede ser algo histórico para El Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente que está actuando de una manera directa hacia eliminar corrupción, índices de pobreza, etcétera, etcétera, pero que también ha demostrado que muchas veces está al margen casi de poder coartar otros poderes. Honduras, con el presidente Juan Orlando Hernández, han sucedido muchos hechos. Al final ustedes han visto que él se fue en contra de la corrupción, en contra de los narcotráficos, pero después ustedes van viendo, después de 12 años o de 8 años de gobierno, que él se ve involucrado en muchas actuaciones de estas mismas personas a las que él seguía. Es decir, y de repente yo comienzo a concluir, porque tengo que entrar a otra reunión, es, Bukele está haciendo muy bien las cosas, pero el poder absoluto corrompe. El poder absoluto nos lleva a tomar decisiones y a solo pensar con nuestro punto de opinión y a definir que el otro criterio de la demás población no tiene sentido. Yo creo que las elecciones y el día de mañana va a ser histórico para Centroamérica y para Latinoamérica completamente, porque podemos estar al pie de un cambio histórico para El Salvador y un cambio histórico para Centroamérica. Y hoy, mejor dicho, el día de mañana, El Salvador puede decidir y va a poder abrir las puertas para un cambio real y verdadero que tanto lo necesitan estas naciones, o también puede dar apertura a un cambio que muchas de nosotros hemos salido a las calles a defenderlo con nuestro cuerpo, con nuestra frente en alto, porque la patria siempre es la más amada por cada uno de nosotros. Yo cierro, agradezco a cada uno de ustedes, jóvenes, les felicito por estar teniendo incidencia, cambio real, y tenemos que seguir haciendo el sueño de una Centroamérica unida para que podamos generar cambios y incidencia de una vez por todas. Fuera ya ese montón de dinosaurios, tenemos que ingresar nosotros, pero tenemos que tener definido cuál va a ser nuestro criterio, pero poder platicar y también coincidir para que los cambios sean reales. Un abrazo desde El Salvador, pero un hermano hondureño, estoy a la disposición. Yasser Handal HN, me pueden buscar en las redes, y cuando anden por Honduras, con mucho gusto les invito a una baleada. Un fuerte abrazo, jóvenes, sigan en la lucha desde la trinchera que están. Ustedes son el verdadero cambio para su país. Muchas gracias, Yasser. Dalia tenía la mano levantada hace un rato.
No sé si desea tomar la palabra. Le agradezco por estos espacios brevemente, solo tengo un minuto. Esta va dirigida para el colega de El Salvador. Yo entiendo lo que él quiere decir, el poder, por eso se dice que el Estado debe de tener sus pesos y contrapesos, es decir, la división del Estado. ¿Qué recursos han, además de recurrir a la Sala Constitucional, han interpuesto o qué documentación se ha hecho para ir documentando que, si bien es cierto, las intenciones o la administración del señor presidente Bukele a nivel internacional y los salvadoreños piensan que está haciendo un buen trabajo, e igual eso es lo que yo leo en los medios, pero es bueno escucharlo de viva voz, y eso es principalmente en el tema legal, cómo se ha ido documentando, porque es importante, porque eso es lo que pasó aquí en Nicaragua, que se fueron desmontando el andamiaje legal, fue como un árbol que va enraizándose y fue copando, que nosotros tenemos 4 poderes del Estado, y así pues es importante saber también las experiencias que si bien es cierto no hay una dictadura, sino una democracia, en qué nos puede colaborar en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Dalia. Adelante, Carlos Elías, por favor. Hola, un gusto saludarla, Dalia. Bueno, en El Salvador, así como tal, documentos que violacionan a los derechos humanos o derechos fundamentales por parte del presidente no hay. Me atrevería a decir que no hay ningún expediente donde se establezcan todas las vulneraciones de los derechos que se ha causado por el presidente, pero hay que aclarar algo. Estas vulneraciones de derechos fundamentales se dieron en tiempos de pandemia. Ahí está uno de los principales factores. Si no hubiera existido una pandemia, el presidente de El Salvador bajo ningún contexto hubiera violentado el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad, a la movilidad, que está en el artículo 3 de la Constitución. Únicamente se pueden limitar estos derechos en un régimen de excepción. ¿Qué documentación podemos fundamentar en este caso? La Sala de lo Constitucional y los habeas corpus que se han presentado y que se presentaron en tiempos de pandemia por la violación a los derechos fundamentales, específicamente al derecho al libre tránsito, que el presidente Bukele dio la orden de cerrar el país e incluso de llevar a la cárcel a las personas que no respetaran la cuarentena obligatoria del país. Se presentaron aproximadamente, como no tengo el dato, de unos 25 o incluso 40 habeas corpus referente a ese tema, y la Sala de lo Constitucional mandó a decir la liberación inmediata de todas las personas porque no tenían un fundamento legal las autoridades para meterlas en la cárcel. Esa es una. Otra, la confrontación directa con el fiscal general de la República por medio de tweets. Ellos por medio de redes sociales se atacan, e incluso los ministros y el presidente tomaron a broma un día en establecer unas publicaciones y bajo estas palabras: qué linda dictadura, entregando paquetes alimenticios, ayudando a las personas, y esto es una clara broma a lo que se estaba hablando en El Salvador. Documentos como tal no hay, pero sí hay documentos judiciales a través de los habeas corpus y amparos que se han presentado a lo largo del periodo de pandemia. Pero sí, en ciencia cierta, poder decir yo que el presidente Bukele pueda vulnerar derechos fundamentales si no estuviéramos en pandemia, muy difícilmente lo puede hacer, porque como vemos ha sido una gestión casi que perfecta, porque sí ha ayudado a la población. Sin embargo, tiene ese característico de él, que es un presidente joven y es un presidente que va en contra de la corrupción, en contra de los mismos de siempre, pero con esos dotes de poder vulnerar derechos por querer ponderar otros derechos. Y como sabemos nosotros, todos los derechos están en igualdad de condiciones. Y la famosa teoría de ponderación de derechos, aquí un mandatario no la puede hacer, y eso le corresponde al órgano judicial a través de un juez valorar en qué situación estamos cada uno de los ciudadanos, el derecho a la igualdad. Pero como un mandatario no puede hacer esa ponderación, eso le corresponde al órgano judicial a través de jueces o magistrados que ponderen esa calidad específica, porque no podemos tratar
en desigualdad de condiciones a toda la población, y eso queda en el criterio del órgano judicial. Hasta ahí sería mi respuesta por razón del tiempo. Gracias, Carlos Elías. Bueno, cerramos con la última pregunta de Yader Leiva. Adelante, Yader. Buenas noches, chicos. Dos preguntitas rapidísimo. Uno, vemos que este debate es sobre las elecciones con dictadura y sin dictadura. Vimos en Bolivia un proceso electoral donde se fue a elecciones con dictadura y la comunidad internacional no lo legitimó. La pregunta sería, ¿El Salvador confía en la opinión internacional? ¿Nicaragua confiará en la opinión de la comunidad internacional de ir a elecciones con los mínimos establecidos en las reformas que tenemos hasta mayo para verlo? Y la segunda, escuché a uno de los amigos hablando sobre que van a proponer en un futuro reformar las leyes, como en Nicaragua en este caso, que es sobre la reelección. Sin embargo, el socialismo, y yo celebro mucho que mañana algo histórico que va a pasar en El Salvador, es que el socialismo puede que se acabe. El FMLN está en 2% y lo felicito. El socialismo puede cambiar de figura, de persona, pero siempre es un partido que sigue en una dictadura. Con la dictadura legislativa, las que sí ponen y las que hacen los marcos para que los presidentes se queden. O sea, no nos enfoquemos que solo existe un presidente dictador. Existen dictadores legislativos, diputados de 100 años en el poder, que realmente están bajo una dictadura y nos tienen bajo la dictadura, y el país no avanza muchas veces, no por los presidentes, sino por esos jurásicos que se encuentran ahí. ¿Bajo qué marco recomendarían, legal, etcétera, alguna legislación que no permita este tipo de dictaduras legislativas y quitar un poco el marco que ya existe establecido para la presidencia, para ambos países, Nicaragua y El Salvador, que se encuentran ahorita? Bueno, comenzaremos en el orden con Carlos Elías, que dé la respuesta, y después sería Yasser, que nos hable acerca de la pregunta que también hiciste a Honduras, y cerraríamos con Carlos Jarquín con la respuesta de si confían en la comunidad internacional sobre el dictamen. Adelante, Carlos Elías. Gracias. Referente a si tenemos confianza con los observadores internacionales, en definitiva sí. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral ha sido elegido por los partidos políticos tradicionales y no tienen facultades ellos de poder venir a comprar la voluntad de organismos internacionales. En definitiva, tenemos confianza, e incluso dentro de los partidos políticos hay observadores, vigilantes que van a estar el día de mañana pendientes de que no existe un fraude. E incluso se van a hacer 4 conteos, primero de las papeletas de lo que se le va a arrancar al voto, del acta que va a hacer el secretario y de la introducción al sistema que se ha creado para la elección de este 2021. Y eso se va a hacer y van a estar en presencia de los vigilantes fiscales electorales, de los vigilantes de los partidos políticos, del jefe de la Junta Receptora de Votos, del secretario y de los vocales. Muy difícilmente se puede prestar a fraude, pero sí, hay confianza en los observadores internacionales, pero también hay más confianza en la gente que va a estar cuidando el día de mañana el voto, porque ellos van a ser el principal garante que se respete el derecho al voto que todos tenemos. Y segunda, lo que mencionaste, la dictadura en una asamblea legislativa. Sí, claro que sí, se puede hacer una reforma constitucional sobre este punto y evitar que diputados estén más de 24 años en la asamblea legislativa. ¿Cómo? Primero poniendo un plazo, y el plazo como máximo 2 periodos en la asamblea legislativa. Si no hacen nada en 4 años, ¿qué me va a garantizar que van a hacer algo en 20 años? Hay que poner límites a esto, y principalmente ese límite debe de ser un plazo para elegir el plazo que los diputados tengan en la asamblea legislativa. No podemos permitir que diputados pasen toda su vida en la asamblea legislativa y no hacen nada. Debemos de dar pauta al relevo generacional, que hoy en día, el día de mañana, se va a poder hacer.
todos los diputados que han estado más de 20 años en la Asamblea Legislativa, el día de mañana van para afuera. ¿Y qué es lo que deben de hacer estos nuevos diputados? Reformar la Constitución en la elección de los diputados y bloquear que los diputados que estén en el periodo 2021, 2024, 2028 estén por más de 20 años. Hay que establecer un plazo y para mí el plazo ideal es de 2 periodos como máximo. Si no hicieron nada en 4, ¿qué me va a garantizar que van a hacer algo en 5 periodos? No se puede permitir y se deben de aplicar las mismas reglas que las presidenciales, solo que aquí con la alternativa de poderse reelegir una vez como diputado en un periodo. Esa es una recomendación que yo haría a los futuros diputados y a una reforma constitucional que debe de hacerse para evitar una dictadura en la Asamblea Legislativa, tal como tú lo mencionabas, y eso se está dando y se dio en El Salvador, que tenemos diputados de más de 24 años dentro de la Asamblea Legislativa y no han hecho nada más que enriquecerse ellos mismos y no han trabajado para el pueblo, sino que para una cópula política. Por lo tanto, por razón del tiempo y darle la palabra a mis otros compañeros, si tenés dudas, cualquier cosa, pues, estoy en la disposición de poder contestar. Le doy la palabra a mi otro colega. Saludos. Gracias, Carlos Elías. Carlos Jarquín, te doy la palabra para que conteste la pregunta de Yade. Bueno, adelante. recordemos que la OEA en sus últimas resoluciones pues dieron 7 recomendaciones técnicas al gobierno de Nicaragua que se le vence el 31 de mayo. Pero recordemos que en la última resolución diferentes organizaciones se le envió a la OEA para que declararan a Ortega ilegítimo. Y es lo que es, porque desde el 2011 Ortega es ilegal por violentar el artículo 147 donde le prohibía la reelección presidencial. Aquí en Nicaragua veníamos con la alternabilidad democrática, así que si un presidente pasa 5 años, el siguiente periodo no puede ser presidente hasta el próximo y después ya pasa definitivamente a su casa. Pero aquí lo que se reformó ese artículo 147 es para perpetuar en el poder un partido único, una persona única y todas las artimañas que han venido haciendo desde el Consejo Supremo Electoral para copar todas las instituciones del Estado y que un partido único decida qué es lo que tienen que hacer y la politización de los poderes del Estado. Actualmente en Nicaragua no existe independencia de poderes del Estado. Entonces, hasta el 31 de mayo tenemos los nicaragüenses si se dan o no se dan esas 7 recomendaciones que son técnicas y que la OEA le está dando seguimiento, igual a la Unión Europea, igual a la ONU. Recordemos que las últimas resoluciones que ha dado la ONU es prácticamente que ingresen esos organismos internacionales en Nicaragua, que vengan los exiliados nicaragüenses aquí en Nicaragua, que se respete los derechos humanos aquí a lo interno del país. Entonces, estamos a la expectativa, todos los grupos, todos los movimientos políticos aquí en Nicaragua, la oposición se está aglutinando, organizando. Recordemos que aquí en Nicaragua hemos tenido en los últimos procesos electorales más de 10 partidos políticos, pero la población solo va a elegir por un partido político. Entonces, prácticamente esa es la búsqueda que hemos venido haciendo nosotros. Entonces, tendremos confianza en la comunidad internacional. Hasta el momento, la comunidad internacional está actuando de manera correcta y la OEA está actuando en el camino de la Carta Democrática Interamericana. Recordemos que son 34 estados y que el secretario general de la OEA tiene hasta el 31 de mayo para saber si hay o no hay lo que son las reformas electorales, pero hasta el momento Ortega no ha dicho ninguna palabra, ninguna señal para dar esas reformas electorales. Aquí hay diferentes sectores que propusieron reformas electorales, pero las 7 de la OEA estamos esperando el 31 de mayo, entonces ahí vamos a tomar la decisión, la oposición, si ir o no ir a un proceso electoral donde prácticamente si no se dan las recomendaciones técnicas de la OEA, difícilmente la ciudadanía podría salir a votar en un proceso electoral donde está viciado. Vamos a tener el mismo resultado del 2016, porque aquí en el 2018 la ciudadanía salió masivamente a las calles porque ya se cansó de este actual sistema que más pobreza y más corrupción y más miseria nos ha traído al pueblo nicaragüense. Así que la juventud, los campesinos, las mujeres, los del exilio, todos los nicaragüenses estamos en esa expectativa y exigir en conjunto la liberación de Nicaragua hacia una Nicaragua con justicia, democracia y libertad.